En medio de una gran escalada en Oriente Próximo, la atención se centró de repente en Palestina. Por la tarde, empezaron a circular noticias de que las fuerzas israelíes habían neutralizado al líder de Hamás, Yahya Sinwar, en una operación en Gaza. El líder militante, perseguido desde hace tiempo por la inteligencia israelí, no pudo escapar esta vez a los ataques israelíes. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Echemos un vistazo juntos a las últimas noticias. Uno de los medios de comunicación más fiables de Israel informó de la noticia de la siguiente manera: el ejército israelí dijo que no había rehenes en el edificio donde se encontró al combatiente, que se parecía al líder de la organización terrorista. Las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, informaron que habían alcanzado el centro de mando terrorista en una zona utilizada anteriormente como escuela en el norte de Gaza. Un alto cargo israelí declaró a los medios de comunicación hebreos que, según la evaluación actual de los servicios de seguridad, es probable que el terrorista abatido por las FDI sea el dirigente de Hamás, Yahya Sinwar. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, anunciaron que estaban evaluando si Sinwar era uno de los 3 terroristas neutralizados recientemente por sus fuerzas en Gaza, y que no había rehenes en el edificio donde fue neutralizado el trío. En este momento, no se puede confirmar la identidad de los terroristas, dijeron las FDI en un comunicado. El ejército declaró que no había rehenes en la zona donde fueron neutralizados los 3 terroristas. Hubo informes de que Sinwar se escondía entre los rehenes y los utilizaba como escudos humanos. Las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas del Shin Bet, que operan en la zona, siguen actuando con la debida cautela, declaró el ejército. Los FDI hicieron una declaración después de que los rumores sobre el incidente se extendieran por internet. El Canal 12 informa de que los soldados abrieron fuego ayer contra un grupo en la planta baja de un edificio. Cuando más tarde entraron en el edificio, se dieron cuenta de que uno de los terroristas muertos se parecía mucho a Sinwar. Las tropas de las FDI no se habían dado cuenta de que Sinwar se encontraba en el edificio desde el que habían atacado Gaza. El Canal 12 informó de que el incidente se produjo ayer y que los soldados israelíes que operaban en la zona no sabían que el dirigente de Hamás, Yahya Sinwar, se encontraba allí. Los soldados se dieron cuenta de que varios combatientes habían entrado en un edificio y se dio la orden de atacarlo, provocando su derrumbe. Cuando los soldados israelíes llegaron al lugar de los hechos para examinar los daños, se dieron cuenta de que uno de los terroristas abatidos se parecía mucho a Sinwar. Las FDI todavía están evaluando si el cuerpo es realmente el de Sinwar, pero el Canal 12 dice que el cuerpo todavía no ha sido devuelto a Israel porque la zona donde fue encontrado está llena de explosivos. El cadáver llevaba también un chaleco militar con granadas. El informe de la televisión dice que se espera que la identificación positiva lleve varias horas y que el cuerpo, que podría ser el de Sinwar, será llevado para realizar pruebas de ADN. El Canal 12 citó a un alto funcionario israelí que confirmó que el dirigente de Hamás, Yahya Sinwar, había sido neutralizado. El nombre de este funcionario aún no se ha hecho público. Así es como los principales medios de comunicación israelíes informaron del incidente. Hemos entrevistado a expertos para obtener información más detallada y ahora les daremos la información de última hora que hemos recibido. Sinwar, a quien Israel acusa de ser el artífice de los atentados terroristas del 7 de octubre, dirigidos por Hamás, fue anunciado como nuevo dirigente político de Hamás en agosto tras el asesinato de Ismael Haniyeh. El líder de Hamás, de 62 años, dirige la organización en Gaza desde 2017 y asumió el liderazgo del buró político del grupo tras el asesinato de Ismael Haniyeh en Irán en julio. Sinwar organizó la operación del 7 de octubre, en la que murieron más de 100 personas, entre israelíes y de otras nacionalidades, y se tomaron más de 250 rehenes, 101 de ellos en Gaza. Se cree que Sinwar se ocultaba en túneles de Hamás en la franja de Gaza, que nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar,
que evitaba la tecnología de las comunicaciones y que dependía de mensajeros. También se cree que el líder de Hamás está rodeado por los rehenes restantes a modo de escudo humano, lo que aparentemente impidió a las FDI dispararle y matarlo. En su declaración, las FDI reiteraron que no había señales de rehenes en el lugar del ataque, aunque han surgido informes contradictorios sobre si Sinwar abandonó los túneles durante la guerra entre Israel y Hamás. Las FDI captaron imágenes del dirigente de Hamás caminando por los túneles en febrero de este año. Israel ha neutralizado a varios dirigentes de Hamás, entre ellos el dirigente político Ismael Han, capturado en Teherán en julio, y el dirigente militar de Hamás, Mohammed Taib, neutralizado en la Franja de Gaza en junio. Hamás aún no ha hecho comentarios sobre Yahya Sinwar. Sin embargo, ha declarado que las pruebas visuales sugieren que es probable que uno de los hombres abatidos sea Sinwar y que se están realizando pruebas de ADN. Israel tiene muestras de ADN de la época en que Sinwar estuvo en una prisión israelí. Si se confirma la muerte de Sinwar, la noticia supondría un importante espaldarazo para el ejército israelí y el primer ministro Benjamin Netanyahu, tras los asesinatos de líderes de los principales enemigos de Israel. En los últimos meses, también se demostraría al mundo el extraordinario éxito de la inteligencia israelí. De confirmarse la muerte de Yahya Sinwar, podría agravarse aún más las ya de por sí elevadas tensiones en Oriente Próximo, donde el temor a un conflicto más amplio se ha acentuado tras el ataque con misiles de Irán el 1 de octubre. Israel ha neutralizado recientemente a varios comandantes de Hamás en Gaza, entre ellos la mano derecha de Sinwar y primer ministro de facto de Gaza, Rui Mustafa. A juzgar por la actividad en Gaza, es muy probable que las acusaciones contra Yahya Sinwar sean ciertas. El hecho de que aún no se haya producido ninguna declaración por parte de Hamás acentúa aún más las sospechas. En los casos mencionados anteriormente, en los que muchos dirigentes de Hamás fueron neutralizados, no se hizo ninguna declaración en Gaza, al igual que en este incidente. Para evitar cualquier contaminación informativa sobre este asunto, compartiremos con ustedes la información más reciente como noticias de última hora. Por otra parte, un edificio en el centro de Beirut, donde se encuentran las oficinas de la cadena internacional de medios de comunicación Al Jazeera y la Embajada de Noruega, fue evacuado tras recibir un aviso. El primer ministro Netanyahu ha hecho nuevas declaraciones sobre el Líbano. Una nueva guerra civil en Líbano sería una tragedia. Desde luego, no es nuestra intención iniciar una guerra civil. Israel no tiene intención de interferir en los asuntos internos del Líbano, declaró Netanyahu a Le Figaro. Nuestro único objetivo es garantizar que nuestros ciudadanos, que viven en la frontera libanesa, puedan volver a casa y sentirse seguros. Mas Ibrahim, jefe de la oficina de Sira en Líbano, dijo que la dirección del edificio había recibido 3 llamadas para que abandonara el edificio, que alberga las embajadas de Noruega y Azerbaiyán, así como decenas de oficinas. Dijo que no estaba claro quién había emitido la advertencia. El primer ministro libanés, Najib Mikati, declaró que su país estaba dispuesto a aumentar su presencia militar en el sur tras el alto el fuego, en cooperación con la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, FINUR. Mikati declaró a Al Jazeera que se había reforzado la seguridad en los puertos, los pasos fronterizos terrestres y el único aeropuerto internacional de Beirut, con el fin de eliminar cualquier pretexto para un ataque israelí. Añadió que Estados Unidos había dado algún tipo de garantía de que Israel reduciría sus ataques contra la capital. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró el martes que tenía previsto visitar Líbano el 18 de octubre. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había dicho antes al presidente francés Emmanuel Macron que se oponía a un alto el fuego unilateral que no cambie la situación de seguridad en Líbano. La agencia de noticias oficial de Líbano informó de que el ejército israelí atacó el martes varias zonas del sur y el este de Líbano, incluidas zonas del Valle de la Bekaa, donde se desmanteló un hospital en la ciudad de Baalbek. Hezbollah afirmó haber derribado 2 drones israelíes el martes, el segundo de los cuales fue visto ardiendo sobre territorio israelí. Gracias por acompañarnos hasta el final.
Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.